Libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, desde el 1 hasta el 10. Vamos a ponernos en pie para tener la palabra del Señor leída. Hechos, capítulo 16, desde el 1 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Padre amado, te damos gracias porque tú eres el Dios que abres sendas donde se piensa que no hay. Tú eres el Dios que obra de manera que no podemos comprender. Y Padre, en esta noche queremos que tú nos guíes en el mensaje de la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre mío, por traernos y por combatir el frío, la confusión en el camino y todo lo demás para poder estar juntos como iglesia y adorarte. Padre, bendice la clase de los niños y bendícenos en este mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos de cómo Dios nos manda a escuchar, a escribir, a esperar y a creer en la visión que Él da. En esta noche yo quiero hablarles de cómo en medio de la visión que Dios nos da encontramos oposición, y queremos tomar como ejemplo al apóstol Pablo, porque Dios le dio la visión de predicar el evangelio a los gentiles, y cuando él predicaba, Dios bendecía, y la iglesia estaban creciendo, como vamos a explicar y como les leí en este pasaje bíblico. Pero sin embargo, cada vez que Dios nos da visión, como individuos, como iglesia, vamos a encontrar oposición. Y en la vida cristiana también, mis hermanos, cada vez que usted quiere servir más a Dios, usted va a encontrar oposición. Y yo pienso que hay tres clases de oposición que pasa en nuestras vidas, en la visión que Dios nos da. La primera visión es la oposición. La primera oposición es una oposición externa. Es una oposición externa. No depende de nosotros, pero depende de las circunstancias o de otras personas. Pablo, en una de su primera oposición externa, la encontramos
En el capítulo 15, en su primer viaje misionero, él iba con Bernabé, él iba con Juan Marcos. Entonces Dios bendijo la obra, fue maravilloso, pero Juan Marcos, que era un joven, él como que se desanimó, como pasa, ¿verdad? Muchas veces con jóvenes se desaniman y no quieren continuar, así que dejó el ministerio, la misión. Y Pablo y Bernabé continuaron y Dios siguió bendiciendo. Sin embargo, Pablo le dijo a Bernabé, vamos a volver otra vez a trabajar con esas iglesias, vamos a visitarlas. Iba Pablo a hacer su segundo viaje misionero. Pero Marcos, que había dejado, quería también unirse. Y Pablo dijo, él no viene con nosotros. ¿Cómo va a ser? Él no viene con nosotros. Y Bernabé, pero déjalo, vamos a dejar que él venga, vamos a dar una segunda oportunidad a este muchacho, ¿verdad? Y Pablo dijo, no, él no fue responsable, no lo vamos a llevar con nosotros. Y Bernabé, sí, pero vamos a llevarlo. Y Pablo, no lo llevamos. La cuestión que al fin hubo una discusión tan grande entre ellos dos. En el capítulo 15 nos dice eso, hubo un desacuerdo con ellos dos. Voy a leer el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó a Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. O sea que ahí está una de las primeras oposiciones que Pablo, y pasa en el equipo misionero. Y nosotros, bueno, alguien puede decir, bueno, Pablo tenía razón, otro, bueno, Bernabé tenía razón. Nosotros no sabemos, esa no es la intención del pasaje, pero lo que sí sabemos es que fue para Pablo como una especie de oposición para hacer el ministerio. Pero Pablo no se desanimó, es una oposición que para Pablo fue algo quizás simple, pequeña, pero hubieron otras oposiciones externas que también afectaron a Pablo. Yo lo voy a leer, si usted puede leerlo conmigo, el libro de Segunda de Corintios, y fíjense en toda la oposición externa que Pablo explica. Libro de Corintios capítulo 11. Libro de Corintios capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 23, desde el versículo 23 en adelante. Escuchen la oposición que Pablo estaba pasando, oposición externa. Dice el versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Yo quiero que ustedes presten atención en estas cosas.
todo fue peligros que Pablo pasó, sufrimientos que Pablo pasó para que él dejase la visión, lo que yo llamo oposición externa. Así que toda esa oposición que Pablo estaba encarando era para que él no siguiese, para que él se desanimase totalmente de la visión que Dios le dio a él. Todo tiene que ver con oposición externa. Eso se opone a lo que él quiere hacer. Y yo no sé si alguna vez usted ha tenido oposición en su vida cristiana y usted dice, bueno, que esta persona me habló mal, o que esta persona, usted le echa la culpa, bueno, el pastor me habló mal, o la hermana me habló mal, y usted dice, yo no voy a continuar. Estoy enfermo, no voy a continuar. Y siempre encontramos una oposición que nos desanima. Cuando la comparamos con Pablo, ¿ustedes vieron todo el sufrimiento que él pasó? Cuando yo estaba leyendo esto y preparando el mensaje, digo yo, ¿por qué uno se queja cuando uno ve cómo el apóstol pasó todo eso como oposición a su llamado, a su visión? Ahora, hay un segundo tipo de oposición que también podemos ver en la vida de Pablo. Esta oposición es totalmente diferente a la primera. Recuerdan que la primera es externa. Ahora Pablo también pasa a oposición interna. Y esto es bien interesante. Yo les voy a leer algunos versículos para que ustedes vean el apóstol Pablo. El primero, Romanos capítulo 7, si tiene su Biblia, Romanos capítulo 7, y vamos a leer del versículo 15, y esto es una cosa que cada uno de nosotros como cristianos experimenta. Y mientras yo leo este versículo, yo quiero que usted analice su vida y usted diga, bueno, es que estoy pasando también por esa misma situación, esta oposición interna para yo hacer la voluntad de Dios. Escuche esta oposición. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo que lo hago, sino el pecado que mora en mí. Ustedes ven, dentro de nosotros está esa lucha interna. Y Pablo está hablando de esa terrible oposición que tenemos nosotros debido al pecado. Estos versículos siempre uno lo pone en su cabeza. El bien que yo quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer. Y esa lucha continua, esa oposición para cumplir con la misión dentro de nosotros es tan grande. Y Pablo está diciendo aquí que eso es una lucha continua debido al pecado. Pero hay algo más que Pablo dice sobre esa lucha interna. En el libro vamos otra vez a 2 de Corintios capítulo 12. Recuerden, esto también es lucha, oposición interna. 2 de Corintios capítulo 12, un pasaje bien famoso, comenzando en el versículo 7, nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Pablo tenía un aguijón en su carne, algo interno, una lucha fuerte. Nosotros no sabemos exactamente cuál era ese aguijón, no se nos dice, pero sí tenía esa oposición interna dentro de él, que era tan fuerte, y él quería y él oraba para que se le quitase ese aguijón, oposición. Pero Pablo, cuando experimentaba la oposición externa como la oposición interna, hacía una cosa que él hacía, él combatía, y a nosotros también tenemos que pasar por eso, tenemos que combatir. Dios nos manda a combatir, porque estamos en esa oposición tan fuerte, y Dios nos manda a combatir. Combatan como buen soldado de Cristo. No importa nuestra condición, nos dice, siga combatiendo, tanto en la oposición externa como en la oposición interna. Hermanos, y cada uno de nosotros puede experimentar eso. Hay un pasaje que también quiero leerles para que ustedes vean cómo es que Dios nos manda en esta lucha que estamos a combatir, a estar confiados siempre que el Señor nos va a dirigir, tanto en nuestra oposición externa como interna. Escuchen lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 4. Y siempre me gusta este pasaje porque vivimos cada día en esa lucha, mis hermanos, esa oposición que sentimos por el enemigo, pero Dios nos da de su gracia. Y me gusta este pasaje bíblico porque yo puedo ver la maravillosa gracia de Dios, que nos ayuda en esta lucha, en esta oposición para cumplir con su visión. Escuchen lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuchen, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Ustedes ven? O sea que con la ayuda de Dios podemos combatir la oposición, tanto interna como externa como interna. Y Dios, que es maravilloso, nos ayuda cuando estamos, hermanos, desanimados, cuando nos sentimos desamparados, cuando nos sentimos de toda esa manera. Él nos ayuda en esta lucha. Ahora, volvamos otra vez al libro de Hechos, que es el pasaje, eso es una manera de introducción para hablarle de Hechos 16. Porque hay una tercera oposición, y en el capítulo 16 vemos esta tercera oposición. Los primeros 5 versículos del capítulo 16 nos habla de el resultado maravilloso del ministerio de Pablo. Timoteo, quien es como el hijo espiritual de Pablo, se menciona aquí como un discípulo amado. Este Timoteo era hijo de una mujer que era una judía creyente que se había convertido. Eso es algo maravilloso. Y de un padre griego. Pero este joven, Dios lo había tocado a través del ministerio de Pablo, y Pablo pues lo incorporó al ministerio. Y nos dicen que después de este evento las iglesias crecían y se confirmaban y aumentaban en número. O sea que era algo maravilloso lo que estaba pasando en esta primera parte.
Pero llega del versículo 5 hasta el 10. Y es lo que yo llamo la tercera oposición. Y esta es una oposición totalmente diferente. Esta oposición a la visión de Pablo, mis hermanos y hermanas, es la oposición por medio del Espíritu Santo. Pablo tenía la visión de ir hacia Asia. Eso es lo que él quería. Su deseo era ir hasta Asia, su visión. Eso fue lo que él tenía en su corazón, eso fue lo que él pensaba que Dios le había dicho en su tiempo de comunión con Dios. Cuando él escribió su visión, era Asia que él tenía en su visión. Pero aquí nos dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Le fue prohibido. O sea que el Espíritu de Dios mismo le decía, no vas a hablar en Asia. No vas a hablar en Asia. Imagínense, hermanos. Las otras dos oposiciones, oposición interna como la oposición externa, no se compara con esta, porque es el mismo Espíritu diciéndole a Pablo, no vas a hablar en Asia. Esto, mis amados hermanos, nos muestra la soberanía de Dios. Él está en control de todo y nosotros a veces tenemos ilusiones y visiones que no concatenan con lo que Él quiere. Y cuando eso pasa, pues Él lo prohíbe. Y Pablo tenía ese deseo, pero en ese momento, fíjense que hay dos prohibiciones. La primera es, no vas a hablar en Asia, no vas a hablar, o sea, no era el tiempo de hablar en ese lugar. Y yo quiero decirle, mis hermanos, que Dios tiene su tiempo. Y cuando Él guía a través de su Santo Espíritu, Él nos prohíbe hacer ciertas cosas. Y aunque usted quiera hacerlo con todo su anhelo, con todo su afán, si el Espíritu le prohíbe que no lo haga. Entonces la primera prohibición fue una prohibición que yo llamo una oposición del espíritu del tiempo. O sea, que no era el tiempo necesario para ir indicado, señalado para ir a Asia. Hermanos, cuando el Espíritu trabaja, cuando el Espíritu guía, usted tiene que esperar el tiempo de Dios. Y ese es el mejor tiempo. El tiempo de Dios es el mejor tiempo. Pero cuando no aceptamos eso, nosotros nos desesperamos, nos frustramos porque queremos que eso pase. Pero no es el tiempo. Dios no le permitió hacer eso a ese tiempo. Después, Pablo pudo hablar en Asia porque él fue a la ciudad de Éfeso, recuerden. Pero en ese momento, en ese tiempo, el Espíritu le prohibió a Pablo hablar en Asia. Ahora, la segunda prohibición o la segunda oposición del Espíritu es cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El hombre planea, pero al final Dios es quien controla todos los planes. Entonces el Espíritu no le permitió ir a Bitinia. O sea, ahora es lugar. No vas a ir a ese lugar. No vas a hablar en Asia. No vas a ir a Bitinia. Y cuando yo leo estos dos versículos, yo me pongo a pensar en nuestras vidas, que nosotros nos amargamos cuando no se nos da la cosa en el tiempo que queremos, o cuando no podemos ir al lugar que queremos, y
nos enojamos y le decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Si yo quiero servirte, si yo quiero hacer tu obra, ¿por qué? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me abres una puerta? Y yo quiero que pensemos en esto. Cuando tú ves que el Espíritu de Dios cierra la puerta, lo único que tienes que hacer es confiar y aceptar la oposición del Espíritu Santo. Hermanos, lo que Dios no nos quiere dar, cuando Dios se opone a darnos algo, usted se va a dar cuenta que es lo mejor para usted. Si Dios prohíbe, si Dios no permite, eso va a ser lo mejor. Porque eso le va a aumentar a usted la fe en Él, le va a aumentar la confianza en Él. O sea, en la visión, cuando nosotros tenemos una oposición interna, nosotros combatimos porque sabemos que Dios nos dio la visión y seguimos luchando porque Dios nos la dio. Si tenemos una oposición externa o interna, combatimos. Pero cuando es el Espíritu Santo quien se opone, lo que tenemos que hacer es aceptar. Aceptar porque Él siempre tiene una alternativa. Él siempre tiene, como decía el himno que cantamos al principio, una senda que Él abre cuando piensa que no la hay. Fíjense lo que pasa después. En el versículo posterior, Pablo se le mostró una visión de noche. Eso es para cambiar su visión, para reordenar, para redirigir el camino. Se le mostró una visión porque el ministerio que Dios quería hacer, el tiempo era hacerlo en Macedonia y también el lugar. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su lugar, y cuando Él opone la visión, cuando hay oposición por medio del Espíritu, tenemos que aceptar y ver lo que Dios hará, la senda que Él va a abrir cuando pensamos que no la hay. Nosotros combatimos en la oposición que el enemigo nos quiera poner para cumplir la visión que Dios nos da, pero cuando es el Espíritu Santo, aceptamos. Entonces nos dice aquí, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Qué maravilloso es caminar en el llamado, en la visión, en la misión que Dios nos pone. Qué maravilloso es aceptar cuando el Espíritu nos dice no, cuando el Espíritu nos dice no es el lugar, cuando el Espíritu nos dice no es el tiempo. Qué maravilloso es aceptar, porque el Dios de gracia siempre abre una senda para nosotros, siempre hay un camino para nosotros. ¿Cuántas veces nos desanimamos y nos dejamos el camino? Hermanos, ustedes pueden ver cuántas personas usted ha conocido que ha dejado el camino, ha dejado el Evangelio por una oposición interna o una oposición externa o una otra manera. Dicen, yo no quiero seguir más, yo no quiero continuar más. Pero Él nos manda a combatir. Él nos manda a perseverar, a seguir siempre. No hay oposición que va a impedir que cumplamos el plan y el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha dado la visión. La única oposición nosotros debemos aceptar es la oposición del Espíritu de Dios. Y este pasaje entonces nos hace pensar de varias cosas en nuestras vidas. Yo quiero que ustedes piensen en varias cosas en sus vidas en esta noche. ¿Qué te impide a ti cumplir con el llamado, con la visión que Dios te da? ¿Es una oposición externa? Puede ser enfermedad o lo que sea. Compárate, ¿verdad? O mira las Escrituras, cómo Pablo pasó por esa oposición. O tal vez es una oposición interna. Tú estás luchando internamente
Confía en la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Dios te va a hacer fuerte en esa debilidad que tú tienes, en esa oposición. Ahora, cuando te das cuenta que la oposición es el Espíritu de Dios que te dice no vayas por ese camino, acéptala y confía que Dios tiene una senda para ti. Acepta cuando el Espíritu te impide, cuando el Espíritu no te permite ir a ese lugar, a ese tiempo. No te desanimes porque es el Espíritu de Dios guiando. No te desesperes porque es el Espíritu de Dios que está guiando. Hermanos, en este camino que nosotros estamos caminando del Evangelio, vivimos cada día combatiendo contra el mal, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Él es el capitán, Él es el que nos guía, Él es quien nos da las fuerzas para seguir adelante. Cuando ese momento llegue, en el cual el Espíritu mismo te diga, no vayas, escucha, acepta y cree que Él va a proveer para ti otro camino en el cual tú vas a continuar con esa misión, con esa visión que Dios te da. Así que, en resumen, si es una oposición externa para cumplir con la visión de Dios, combate, confía en el Señor. Si la oposición es interna, combate. Con la ayuda de Dios vas a salir victorioso. Si la oposición entonces es por el Espíritu, acepta y confía que Él te va a guiar. Hermanos, yo quiero que meditemos esto, como siempre les digo, ¿verdad? En este nuevo año, que Dios nos dé visión y que podamos nosotros combatir lo externo, combatir lo interno, pero aceptar la oposición del Espíritu para nuestro provecho. Oremos. Padre Santo, ¿cuántas veces hemos fallado por no combatir y confiar en ti, Padre Santo, cuando recibimos oposiciones, ya bien sea externas o internas? Pero, Padre, qué tristeza es cuando no queremos aceptar la oposición del Espíritu que, Padre, nos guía para bien. Oh Señor, recordamos como misioneros, como David Livingstone, que pensaba ir para un lugar y quería ir, Padre Santo, para la China y terminó en África. Padre, y otros misioneros como William Carey, que quería ir a un lugar y tú lo envías a otro lugar. Y todos esos misioneros, Padre mío, en los cuales cuando tú cierres una puerta, tú abres la otra, porque tú eres el Dios que crea la visión, tú eres el Dios que nos guía. Y como te rogamos, Padre mío, que podamos vivir en la visión que tú nos das, confiando, Padre mío, y que tú nos guiarás para cumplir con tu santo propósito. Padre, yo quiero presentar delante de ti nuestras vidas. Oh Señor, yo sé que estás trabajando para darnos visión especial para este año que se aproxima, que podamos aceptar, Padre mío, la guía de tu Espíritu, bien sea oposición o Padre mío, dirección, que tú, Padre mío, nos guíes, que podamos combatir la oposición de nuestras vidas internas o externas. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén.